nos escuchan a través de Costa Rica Radio y de 13 Costa Rica Televisión, correcto. Justamente 1 año y 7 meses duró la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Él ha renunciado ayer, luego de descubrirse unos videos donde pues, se le implica con unos sobornos o posibles sobornos a unos congresistas. Vamos a ver la siguiente información sobre la renuncia del presidente del Perú y sus implicaciones. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Con estas palabras difundidas en un mensaje a la nación, ha presentado su dimisión el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario ha arrojado la toalla tras resistir a meses de hostigamiento por parte de la oposición, que le acusaba de prácticas corruptas. El último escándalo, la difusión de un vídeo en el que se ve a varios diputados intentando comprar el voto de sus colegas para evitar la destitución del mandatario, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta. Rodeado por la Junta de Portavoces, Galarreta le ha pedido públicamente que, por el bien del país, renunciara al cargo. Bien, y para ahondar sobre este tema, sobre la renuncia del presidente del Perú y las implicaciones que tiene no solamente para Perú, sino también para América Latina, porque está involucrada también en la empresa brasileña Odebrecht, que como recordamos pues, ha trascendido que ha hecho o ha realizado muchos sobornos a diferentes figuras políticas de América Latina. Nos acompaña esta mañana en la revista Alejandro Barahona, quien es analista. Buenos días, don Alejandro, gracias por atendernos. Y bueno, 1 año y 7 meses dura nada más la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fue lo que pasó en Perú para que se diera esta situación que no solamente involucra al presidente del Perú, sino que también se extiende a toda América Latina? Buenos días. Buenos días. Perdón, buenos días. Hay 3 factores que yo sumaría para poder entender qué pasó en Perú. En primer lugar, efectivamente el impacto de la ola de corrupción que representa la empresa Odebrecht, especialmente en el sur, pero en Sudamérica, pero no me limitaría a decir que el problema únicamente reside ahí. El segundo elemento es efectivamente que Pedro Pablo Kuczynski en realidad no ganó con una mayoría en el Congreso. Y en la historia reciente del Perú, prácticamente ningún presidente ha logrado mantenerse en el cargo si no es con una mayoría en el Congreso. De hecho, el último fue precisamente Alberto Fujimori y prácticamente tuvo que cerrar el Congreso. O sea, hay de alguna manera la sombra del impeachment es muy grande en contra del presidente que no tenga mayoría en el Congreso. Y por supuesto yo agregaría otro factor en todo esto, que es la debilidad del sistema de partidos políticos, que en este caso se ve todavía mucho más evidente cuando a principios de mes uno de los representantes de la empresa Odebrecht en Brasil señaló que desde hace al menos 16, 20 años viene financiando las campañas políticas de los candidatos que resultan electos. Y eso es un tema que trae muchísimo peso, porque citó propia y directamente a Pedro Pablo Kuczynski, con lo cual se termina de cerrar también ese proceso que, recordemos, tenía el capítulo previo de filtración de videos desde la época de Alberto Fujimori con Vladimir Montecillos, grabando los sobornos a congresistas. En este caso, todos los videos que se han dado y audios que se han dado a conocer involucran como corruptores y también, en este caso, congresistas que se dejan corromper a congresistas del Senado peruano. Justamente, bueno, ya el intento por parte de la oposición en Perú para destituir a Kuczynski, esta no es bueno, antes de la renuncia hay un proceso abierto, pero no era el primero, ya hubo un intento anterior, ¿verdad, don Alejandro, para sacarlo del poder? Precisamente en diciembre se sometió a Kuczynski al primer proceso de impeachment. ¿Asociado a qué? Asociado concretamente a que él
y 2 firmas empresariales ligadas a él habían recibido durante 9 años más de $4.8 millones de la empresa Odebrecht. Se supone que esto era algo así por consultorías y lobby. Uno de los últimos pagos lo recibió Kuczynski a título personal, siendo ministro de Economía y jefe de gabinete en la administración de Alejandro Toledo. Y unas pocas semanas después de la consultoría, la empresa Odebrecht recibe una concesión para desarrollar una carretera que se llamaba, o se sigue llamando, la Carretera Interoceánica Sur. Entonces, desde aquel entonces se asocia a Odebrecht con Pedro Pablo Kuczynski, y ese es un tema que ya venía. Entonces, se somete en diciembre a Pedro Pablo Kuczynski a ese proceso de impeachment. No se logra la cantidad de votos, que era de 89 de 130 para poderlo destituir. Y este segundo proceso, en realidad, por lo que se da es precisamente por la manera en que él evitó ese proceso, que fue presuntamente ofreciendo a congresistas de oposición obras públicas en sus comunidades, y un 5% del total de esas contrataciones que no queda claro para qué era ese 5%. Todos podemos presumir, pero ciertamente no hay todavía indicios contundentes que lleven a eso. Entonces, este segundo proceso efectivamente está programado para votarse hoy. Un día antes, Kuczynski vota porque el 14 de sus propios congresistas, frente a la evidencia, no les queda otra que separarse del apoyo al presidente, y varios de sus ministros también le piden a Kuczynski hacerse a un lado. O sea, ya él no tenía espacio para continuar y sabía que el impeachment iba a darse en el transcurso del día de hoy. Según información que tenemos, en realidad la votación sería hasta mañana viernes, que sería ya el momento en que esté Vizcarra, el primer vicepresidente, dentro del Perú para proceder a juramentarlo también. Por el momento sigue Pedro Pablo Kuczynski como presidente porque el Congreso no le ha aceptado la renuncia. Y ese es nada más un detalle técnico, pero sí Vizcarra ha confirmado por vías digitales, redes sociales, que él va a asumir el reto constitucional que tiene al frente. Ahora, es una trama un poco compleja este tema de los videos, porque los publica Fuerza Popular, que es el partido de oposición, que es liderado por Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, el expresidente, pero del otro lado, implicado en los videos y que salen los videos supuestamente ofreciendo esos sobornos, aparece Kenji Fujimori, que es también hijo de Alberto Fujimori. ¿Cómo se explica esto? Que parece un poco complicado y trama incluso familiar. Mire, no solo es complicado, parece de ciencia ficción política, ¿verdad? Es difícil para el televidente decir, ¿me están contando una novela o ciertamente los hechos ocurrieron así? Los dos hijos de Alberto Fujimori, expresidente peruano, que estaba además en prisión, Kenji es congresista, de hecho fue de los congresistas más votados hace 20 meses. Y Keiko, que es la hija mayor, fue la candidata que perdió contra Pedro Pablo Kuczynski, es la líder de la principal fuerza de oposición, y en este caso es ella, a partir de las grabaciones que hace otra congresista, que dan a conocer los videos y audios donde se ve precisamente a su hermano, al hijo menor de Alberto Fujimori, ofreciendo a título del gobierno lo que decíamos, las obras públicas y un 5% de comisión. Con lo cual, no solamente el oficialismo queda golpeado, también queda golpeado el hijo menor que se presumía podía ser candidato a la presidencia, y yo diría que también Keiko, porque fue revelado que Odebrecht también le donó dinero en la campaña. O sea, en este momento la crisis institucional en Perú alcanza prácticamente a todos los partidos políticos. Lo mismo que vimos el año pasado en el Brasil. Y ese es un tema de la mayor trascendencia porque hoy día tenemos que verlo también en una estrategia de los dos hermanos por ver cómo lograban la liberación de su padre que cumplió una pena en prisión. Y todo indica que estos ofrecimientos para tratar de mantener a Pedro Pablo Kuczynski
desde el primer impeachment eran a cambio de liberar a Alberto Fujimori a través de un indulto presidencial que se dio apenas 3 días después de que no prosperó el primer impeachment contra el presidente Kuczynski. O sea, aquí lo que vemos es toda una trama, ya no solo de corrupción, sino de intrigas, yo diría que hasta familiares en todo esto. ¿Qué pasó en esta lógica? Que Pedro Pablo Kuczynski dependía de los 2 hermanos Fujimori para mantenerse en el poder. Y estos 2 hermanos están enfrentados, yo diría que agriamente. Entonces, ¿cómo lograr mantener ese balance? El primer crucificado en ese enfrentamiento fue precisamente Pedro Pablo Kuczynski. Pero toda esta trama de corrupción y supuestos sobornos de parte de la empresa Odebrecht en Perú no solamente ha salido, como usted lo mencionaba, no solamente el presidente que acaba de renunciar y que se está a la espera de que se ratifique su renuncia, sino también está, como usted lo decía, Keiko Fujimori, y hay otros expresidentes del Perú, que son varios de ellos. Sí, de hecho, Odebrecht reconoció que había hecho contribuciones además de Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, al expresidente que también, recordemos, está privado de libertad, Ollanta Humala, a Alejandro Toledo, que precisamente ayer se aprobó la extradición a Estados Unidos por casos de corrupción y que en Costa Rica, recordaremos, está implicado en supuestas operaciones bancarias de lavado. Y está el mismo Alan García también. O sea, si vamos sumando, son al menos 16 años que Odebrecht ha confirmado que contribuyó, y no con poquito dinero, en las campañas electorales. Por supuesto, todos entendemos que con contribuciones tan importantes habían compromisos después. Ahora, dentro de los elementos, para ir pasando de lo que pasó a lo que está sucediendo, además del cambio de gobierno necesario que se va a dar en Perú, ya se han iniciado procesos también judiciales, ya no solo investigación política, sino judiciales. La Fiscalía General ha estado investigando precisamente todo lo que tiene que ver con estos casos y ya ha iniciado procesos contra al menos 5 congresistas, dentro de los que están Kenji Fujimori, y al menos 2 ministros. Dentro de esos 2 ministros está el ministro de Vivienda y Construcción, que entendemos entonces que era parte de la trama para ofrecer todas estas contrataciones, y también la segunda vicepresidenta, que fungía como primera ministra, que también sale en todo esto implicada y que hace pocos días defendía la inocencia de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, básicamente aquí la última opción era el primer vicepresidente Vizcarra, que es muy importante decirlo, estaba fungiendo como embajador de Perú en Canadá, o sea, se había autoexiliado después de que también lo había el Congreso forzado a renunciar, supuestamente por algunas investigaciones de contratación cuando él fungió como ministro de Transportes. Ahora bien, todas estas revelaciones se dan porque hay un testigo estrella que en este momento está enfrentando a la justicia en Brasil y que también ha implicado todo lo de la cantidad enorme de escándalos dentro de Brasil y en otros países de América Latina por las acciones de esta empresa brasileña. Así es, hay 2 testigos de la corona en Brasil, que son los que se comprometieron, siempre que digan el 100% de la verdad, a no ser perseguidos por la misma justicia brasileña. Entonces, en resumen, tienen que decir todo, y todo no es solo lo ocurrido en Brasil, que recordemos que es un caso que también hemos analizado en este espacio, de implicaciones muy profundas y que yo diría no han terminado de salir, porque el vicepresidente Temer, ahora presidente, tiene índices de popularidad muy bajos. Y ahora lo que tendremos que ver es en Perú si Vizcarra logra reconfigurar el gabinete, porque el gabinete, a la par de Kuczynski, presentó su renuncia. Por supuesto, esperando entonces la decisión de Vizcarra al asumir de si se los deja o los cambia a todos. Yo creo que hay un mensaje muy fuerte en términos de renovar ese gabinete, pero también de procurar, diría yo, aprovechar los espacios de reagrupamiento en el Congreso, porque la oposición, Fuerza Democrática, ha perdido también bastantes de sus congresistas. Entonces hay, digamos, un clima, diría yo, parecido al de Costa Rica en términos de la cantidad de partidos representados en el Congreso no logran, si no se ponen entre ellos de acuerdo, mayorías.
Y este es un tema que a mí me parece que Vizcarra podría aprovechar de cara efectivamente a salir fortalecido. Dependerá mucho de sus habilidades políticas en este contexto. ¿Tiene las suficientes habilidades políticas Vizcarra para salir adelante en una crisis institucional como esta y política en Perú? Mire, eso está por verse. Si nos vamos a su experiencia política, esta ha sido bastante limitada. Además de vicepresidente y embajador, él por muy pocos meses fue ministro de Transportes y, como le decía, tuvo que renunciar ante un proceso también que el Congreso le abrió de destitución, y previo a eso había sido gobernador en un área, digamos, rural del Perú. Sin embargo, a sus 55 años y con una formación de ingeniero, sabe de obras públicas, podría perfectamente, yo diría si se lo propone y se hace acompañar de un equipo de primer nivel, salir fortalecido en este proceso, que recordemos es para terminar de cumplir el mandato de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora bien, ¿qué pasa si él no asume? Finalmente, bueno, queda la otra vicepresidenta que está cuestionada por los escándalos alrededor del actual gobierno, y en su defecto el presidente del Congreso, que este sería entonces solamente de manera temporal el presidente del Ejecutivo, pero tendría que convocar de inmediato a elecciones generales, ya no solo del Poder Ejecutivo, sino también del Congreso. Yo creo que va a haber mucho interés del Congreso, por razones obvias, de que sea Vizcarra el que asuma y de alguna manera el que no se mueva de ahí, porque si no implicará que todos los actuales congresistas tendrían que dejar sus curules ante una nueva elección parlamentaria también. Como usted decía, también el partido de oposición Fuerza Popular queda muy debilitado. De hecho, Kenji Fujimori, que sale en estos videos, pertenecía a Fuerza Popular, pero también golpea esto no solamente de parte de Kenji Fujimori, sino también, como usted decía, de Keiko, que también sale cuestionada por supuestos pagos por parte de la empresa brasileña. Sí, salen todos. Yo diría que quizá la izquierda es la única que logrará desvincularse, que había quedado en tercer lugar en la elección anterior. Recuerde que entre Keiko y Pedro Pablo hubo una segunda ronda, y la izquierda, que había quedado de tercero y que no participaba en la segunda ronda, le dio el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski. Me acuerdo además de que en aquel momento tenían una posición muy interesante contra la corrupción, y yo creo que frente al escenario actual quedan muy fortalecidos. Yo creo que los Fujimori quedan debilitados en este contexto. Es más, queda en el aire de alguna manera la libertad de Fujimori a partir de ese indulto presidencial, de Alberto Fujimori, perdón, queda en el aire. Y recordemos que ya Alberto Fujimori también está enfrentando otro proceso judicial diferente al que lo llevó a la cárcel. Entonces, francamente, pareciera que la dinastía Fujimori no atraviesa por sus mejores momentos, pero que deja patente su peso y su influencia en la escena política peruana. Esto se da a pocos días de que Perú sea justamente la sede de una cumbre americana, así que pues también esto complica un poco la situación. Mire, complica, diría yo, mucho. A 3 semanas de la cumbre, donde ya había confirmado muchos presidentes, incluyendo el presidente norteamericano, yo creo que todo el mundo entendería que esta cumbre o se posponga o se reprograme, o bien que ya no irían los presidentes, sino enviarían a sus vicepresidentes o inclusive a los cancilleres, entendiendo efectivamente que las condiciones internas del Perú no son las óptimas para realizar la cumbre. Es más, de manera natural habría que dar espacio al gobierno, al nuevo gobierno peruano, para que se pudiera acomodar. Y esto, recordemos que se genera después de enfrentamientos fuertes de Pedro Pablo Kuczynski al desinvitar al desinvitar a el presidente venezolano Maduro, y que generó, diría, una ola por parte de algunos gobiernos de centro izquierda en el continente. Aspecto que les va a quedar de película para ahora criticar a Pedro Pablo Kuczynski y la situación dentro del Perú. Justamente a Nicolás Maduro también se le había implicado en parte en alguna dádiva por parte de Odebrecht, que es uno de varios jefes de Estado en Latinoamérica. Sí, mire, Odebrecht ha hecho estragos en Brasil. Ha tenido implicaciones muy fuertes en Ecuador. De hecho, el que asumió como vicepresidente, que además también era vicepresidente de Correa, ha sido
directamente involucrado con corrupción de Odebrecht. El caso inclusive llega a, por supuesto, Venezuela, ahora Perú, y yo diría que no se reduce solamente a eso. También hay algunos casos que se han dado en Paraguay, otros casos que se han dado aparentemente en Bolivia, y bueno, se dice que hasta en Colombia, ¿verdad? Yo creo que con las operaciones de Odebrecht, no solo en el continente americano, sino más allá, y viendo la profundidad de esta corrupción, parece que era la manera de operar de esta empresa durante muchos años, y eso explica su crecimiento tan rápido a nivel global. Es más, yo no descarto implicaciones en la región centroamericana tampoco. Justamente la fiscal general Emilia Navas reabrió una investigación sobre eso aquí en nuestro país. Sí, recordemos que habían casos que se relacionaban con firmas brasileñas de infraestructura en nuestro país, pero déjeme decirle ahora que menciona a la fiscal general, este caso tiene ahora no solo una connotación política, es una enorme oportunidad para que la Fiscalía General en el Perú, como ya ha pasado en Costa Rica, demuestre que efectivamente tiene las capacidades y competencias, más allá de, por supuesto, la responsabilidad de no solamente investigar, sino sentar las responsabilidades. Eso es lo que podría traer confianza en estos momentos dentro del Perú. Y digo en estos momentos porque la situación en Perú desde el punto de vista ciudadano es muy grave. Fíjese que el 91%, según el barómetro del continente que mide la corrupción, el 91% de los peruanos considera que más de la mitad de los políticos peruanos son corruptos. Casi el 39% de los peruanos no cree en el sistema político y estaría inclusive dispuesto a que se diera un golpe militar. Y lo digo porque en términos del continente nos pesa lo que sucede en Venezuela, pero creo que hay un compromiso de que el proceso cada vez se fortalezca, el sistema se fortalezca en términos democráticos. En el caso del Perú, con esta crisis de corrupciones, diría yo, la percepción que tienen los ciudadanos ha llegado a tal punto que está afectando la credibilidad del propio sistema político y eso es tremendamente grave. Aspecto que inclusive supera la situación de Brasil como elemento extremo. Entonces, efectivamente aquí las fiscalías tienen mucha importancia en este proceso. Yo diría que también aquí el Congreso, porque vea que los casos de corrupción y los videos que se han filtrado tienen que ver con la situación en el Congreso peruano. Entonces la pregunta es, ¿pasa todo ya con la renuncia de Pedro Pablo? ¿O dentro del Congreso, más allá de los 5 congresistas que están siendo investigados, el tema tiene una profundidad todavía mayor que tiene que ser revisado? Usted hablaba de el descrédito en el que ha caído la clase política en Perú. Guardando las distancias y el contexto político, ya el Perú pasó por una época de un gobierno fuerte, digamos, de corte un poco autoritario, que fue justamente de Alberto Fujimori en los años 90. Sí, y que básicamente lo sucedido esta semana con la filtración de los videos refiere a la revelación de videos de Vladimir Montesinos grabando a congresistas para tratar de que se pasaran al oficialismo y tener la mayoría que necesitaba en aquel momento Alberto Fujimori en su gobierno de corte autoritario. Curiosamente, esta filtración de videos ahora vuelve a dejar en evidencia a un Fujimori implicado en este tipo de ofrecimientos. Claro que hay un tema que refiere a la historia, diría yo, relativamente reciente del Perú, pero también al peso que han tenido los Fujimoris en este tipo de acciones políticas que sin duda alguna han traído grande afectación no solo al Perú, sino al sistema político peruano. Con todo y todo sigue teniendo mucho poder la familia Fujimori, con todo y la crisis, incluso la intriga interna que puede tener. Mire, sí, por varias cosas. Uno, porque otros presidentes están privados de libertad o están enfrentando procesos judiciales. Un tema. El segundo tema es que realmente Perú históricamente ha tenido una relación importante con los caudillos, con el autoritarismo. Y en este caso la familia Fujimori, diría yo con su descendencia muy disciplinada japonesa, se ha percibido desde la perspectiva peruana un poco con ese corte de liderazgo, pero también de autoridad para tomar las decisiones.
Pero además también yo diría que aquí hay elementos culturales, porque recordemos que Perú también tiene una enorme influencia japonesa y una gran admiración hacia la cultura japonesa. Creo que todo esto tiene algo que ver, más allá de, por supuesto, las habilidades de liderazgo de Alberto y de sus dos hijos que han quedado plenamente demostrado. Keiko siendo candidata varias veces y siendo la candidata favorita inclusive a ganar, y ahora Kenji, que era el candidato, el que se perfilaba como potencial candidato, que además se había enfrentado también a su hermana, con lo cual había demostrado que también él tenía cualidades de líder. Claro, en ese enfrentamiento ya ve que hay implicados gravemente heridos en este proceso. Y un deceso, que es el del presidente Pedro Pablo. Y un deceso político, al menos, que sería el de Pedro Pablo Kuczynski. Año y 7 meses duró el presidente Pedro Pablo Kuczynski en el cargo, justamente allá en Perú. Muchísimas gracias, Alejandro Barahona, analista, por este análisis tan importante de lo que pasa en el Perú y que también implica a toda América Latina, compañeras, porque implica también a los sobornos y supuestas dádivas por parte de la empresa brasileña Odebrecht en diferentes países, como decíamos en el Perú, pero también se han dado casos en Venezuela, también se han dado casos en Colombia, en Ecuador, también por ahí creo que está un supuesto caso de sobornos en México. Y pues la investigación que se está realizando en la Fiscalía de nuestro país por supuestamente un ingreso de dinero a favor del expresidente Toledo de Perú, justamente acá en nuestro país, que está investigando el Ministerio Público acá en Costa Rica. Esta información que tenemos, compañeras, volvemos al estudio de la revista con más información. Adelante.